Buenas noches a todos. Vamos a continuar con una oración para iniciar este tema. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permite reunirnos en tu presencia. Te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, partan de ti como su fuente y lleguen a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Como ya les mencionó Héctor, esta oración de la vocalía de espiritualidad que se ha programado para los días del mes de octubre, los viernes, oración del Santo Rosario y el Vía Crucis, pero además todos los otros días de la semana también se reza el Santo Rosario. De alguna manera nos da la oportunidad de avivar una de las actividades, de los ejes del movimiento Cursillos de Cristiandad, que ustedes saben muy bien, tiene en ese trípode tres elementos que son fundamentales, que es la piedad, el estudio y la acción. Cuando uno ve estos tres ejes, y yo cuando empecé a conocer lo que era el movimiento y estos tres elementos del trípode, me pareció que era algo muy, muy profundo y que era un acierto de las personas que en su momento, recogiendo lo que es la tradición de la Iglesia, identificaron de una manera muy precisa estos elementos para el crecimiento de la vida espiritual. Claro, nosotros siempre cuando tenemos que aproximarnos a la realidad, siempre fragmentamos, siempre dividimos, necesitamos abstraer, porque es la manera en que la razón, la inteligencia humana aprende. Nosotros tenemos esa característica, por eso somos seres en camino, en proceso. Pero uno, poco a poco, creo, va dándose cuenta que las cosas están más íntimamente vinculadas que lo que uno piensa y que, por tanto, la comunión, la relación que hay es muy importante irla descubriendo. Y entonces yo quisiera tomar unos minutos, en primer lugar, para referirme a este trípode y hacer algunas reflexiones y compartirlas con ustedes sobre este tema. Y lo primero es que el trípode, en el elemento de piedad, a lo que se refiere la Iglesia cuando habla de piedad, es a un don del Espíritu Santo. La piedad no es tanto lo que nosotros hacemos, sino lo que nosotros recibimos. Pero a veces uno puede creer que la piedad son las cosas que nosotros hacemos. Yo no sé si es que eso ustedes así también lo han pensado o de repente lo piensan, pero en todo caso estos comentarios que les voy a hacer aluden al hecho de que reflexionemos un poco más sobre eso. Yo les diría, la piedad no es lo que nosotros hacemos, es lo que Dios hace. Y la piedad es un don, y es el don del Espíritu Santo, que hace que nosotros crezcamos como hijos de Dios.
Y como ser hijo de Dios es un don que nosotros se nos comunica a través del sacramento del bautismo, que es iniciación de la vida cristiana, conjuntamente con la Eucaristía y con el sello del Espíritu Santo, esa filiación, esa vida de hijo de Dios tiene que crecer. Y crece si es que nosotros acogemos mejor dispuestos ese don de piedad, que es uno de los 7 dones del Espíritu Santo. Algunas personas creen que la piedad es hacer oraciones, por ejemplo, como el ejercicio del Vía Crucis, el rosario, o participar en la celebración eucarística. Diríamos, nosotros hacemos oraciones, tenemos devociones, participamos de los sacramentos para que el don de piedad crezca, para que en el encuentro con Dios el Espíritu Santo nos renueve y nos transforme. Y entonces vamos creciendo en la piedad. Como dice el Evangelio según San Lucas, el niño crecía y se fortalecía en gracia y en sabiduría ante Dios y ante los hombres. Ese crecimiento de Jesucristo en su naturaleza humana es crecer como hijo de Dios en su naturaleza humana. Y nosotros lo hacemos si nos unimos a Jesucristo. Y para eso, por supuesto, Él nos ha dejado sus sacramentos que nos comunican la vida divina y Él nos ha enseñado a orar. Entonces la piedad es lo que Dios hace en nosotros. El estudio también es muy profundo y uno podría creer que el estudio es hacer cursos, leer libros, aprender teología, aprender la doctrina. Y tiene algo que ver con eso, igual que la oración, tiene algo que ver con la piedad, pero no es estrictamente eso. El estudio también es para crecer en un don que Dios nos da. Y ese don es la fe. Entonces, todo lo que yo, entre comillas, realizo como lo que llamo estudio, me tiene que llevar a crecer en la fe, en la inteligencia de la fe, diríamos, para que nuestra razón se amplíe, se despliegue y podamos amar al Señor. Porque nosotros en la fe podríamos definirlo de distinta manera, pero la fe es experimentar que Dios nos ama. Porque nuestra fe es creer que Dios nos ama y que Dios es amor y que el amor de Dios nos transforma y nos renueva totalmente. Nuestros pecados, nuestras miserias, todo lo poco que nosotros podamos reconocer que somos heridos por el pecado, la fe nos ayuda a darse cuenta que eso no es lo importante, porque Dios está obrando en nosotros y va a hacer de nosotros nuevas criaturas, una nueva creación, una obra de arte hermosa, bella. Entonces mi estudio tiene que llevar a eso. Es decir, no es erudición, no es acumular conocimientos, no es hacer maestrías, grados académicos, etcétera, como finalidad, sino simplemente, si es que eso se hiciera, esos son simples medios. Entonces el estudio tiene ese sentido. Y así la Iglesia lo entiende. Y por eso se le llama sabiduría. Y la Iglesia nos pone como ejemplo de esa sabiduría a los que la Iglesia llama los doctores de la Iglesia. Y la palabra doctor viene de un verbo latino que es docere. Es decir, cuando yo recibo esa sabiduría de Dios,
entonces yo soy capaz de ser testigo de Dios. No solo de lo que me han contado, sino de lo que yo he visto y oído, como dice el apóstol San Juan en su Evangelio. Juan. Entonces vemos que la piedad es obra de Dios, el estudio es obra de Dios, y además tenemos en el trípode de acción. Pero uno también podría creer, la acción esa sí es mía. Tampoco. La acción también es obra de Dios. Porque es el Espíritu Santo quien nos mueve a hacer las cosas de Dios. Sin el Espíritu Santo yo no puedo llevar adelante el trípode de acción. Y por eso la evangelización y el apostolado no es hacer cosas, no es hacer cursos, no es salir a una marcha, no es hablar con la gente, sino es ser testigos del Evangelio, ser testigos de Jesucristo, ser testigos de la buena noticia. Y la buena noticia no se comunica de labios para afuera, sino se comunica con nuestra acción, con nuestra vida. Es decir, nosotros nos tenemos que hacer buena noticia para los demás. Nosotros nos tenemos que hacer evangelio. Nosotros de esa manera nos hacemos cristianos. Es la vida en Cristo, la vida en el Espíritu, es la vida del apostolado. Pero claro, cuando uno no entiende esas cosas o tenemos confusiones, y alguien me podría decir, bueno, pero esa es su opinión. Para nosotros no es así. Y yo le respondería, no es mi opinión, en lo que la iglesia nos enseña. Y como nosotros somos miembros de la iglesia, hay que acudir a la iglesia que es nuestra madre. Pero la iglesia, ¿por qué enseña eso? Porque eso es lo que nos enseñó Jesucristo, que es el maestro. Y él mismo se hace llamar maestro. Y entonces, él concede ese don a algunas personas. Celebrábamos nosotros el día de ayer a Santa Teresa de Jesús, que junto con Santa Catalina de Siena son las primeras mujeres doctoras de la iglesia. Y cuando la iglesia llama doctora a Santa Catalina de Siena, que era analfabeta, no sabía leer ni escribir. Y cuando llama doctora de la iglesia a Santa Teresa, que escribió muchas cosas, no lo hace porque son eruditas, sino porque descubre en ellas personas que son movidas por el Espíritu Santo, que han recibido la sabiduría de Dios, que han experimentado el amor de Dios y el amor de Dios se manifiesta en la cruz. Y entonces, como sobre estas cosas uno muchas veces tiene que ir y volver, y como ustedes, todos nosotros somos miembros del movimiento de cursillos de cristiandad y estamos comprometidos con la evangelización, con el dar testimonio, con fermentar ambientes, conviene que uno muchas veces estas cosas las medite. Y justamente uno descubre la profundidad de estas cosas en la oración. La oración es el encuentro personal con el amado, con el amor de nuestra alma, con Dios. Y cuando yo hago oración, cuando yo rezo el rosario, cuando yo hago el ejercicio espiritual del Vía Crucis o cualquier otra oración, yo lo que hago es ir a Jesucristo. Claro, decimos cosas, decimos palabras, pero cuando decimos esas palabras, no se las decimos a algo, ni se las decimos en realidad a Dios, nos las decimos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que decirnos
esas palabras. Porque el Señor es el que suscita que digamos esas cosas. Y Él sabe todo cuanto nosotros le podemos y le queremos decir. Pero Él quiere que nosotros aprendamos a escuchar. Porque nosotros necesitamos mucho ejercicio para aprender a escuchar a Dios. Difícil fue para el pueblo de la primera alianza escucharlo, cuando le habló por medio de los profetas, de los patriarcas. Pero también difícil le fue escucharlo cuando habló el mismo Hijo con palabras humanas. Y la prueba que no lo escucharon es que el pueblo elegido se unió en los distintos grupos, sectas que habían, se pusieron de acuerdo con los paganos y lo mataron. Eso no es algo del pasado. Es algo que está puesto ahí para que nosotros sepamos que nosotros también somos el mismo barro y si que no estamos alertas, nosotros vamos a hacer lo mismo y no vamos a darnos cuenta que durante gran parte de nuestra vida lo estamos haciendo y que tenemos que dejar de hacerlo. Ese es el camino que Jesucristo nos muestra. Por eso, porque la oración es don de Dios, es más, diríamos, la oración es la persona de Jesucristo. O sea, la oración no es un método, no es una técnica, no son un discurso que le echamos al Señor, como cuando nosotros podemos hacer de repente en las relaciones humanas, ¿no? Las relaciones humanas, cuando conversamos, nos decimos cosas, si es que hay alguien que apreciamos, que queremos, le decimos cosas bonitas, pero con Dios no es que al Señor le desagrada que le digamos cosas bonitas, porque Él mismo suscita el cómo, cuándo le digamos cosas bonitas, pero Él quiere que nosotros se lo digamos desde lo más profundo de nuestro ser. Y hoy, en el Evangelio, si ustedes han estado en misa, el Señor dice unas palabras muy elocuentes y yo voy a usar para continuar con este tema de la oración en lo que nos queda. Dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 1 al 7. En aquel tiempo miles y miles de personas se agolpaban. Jesús empezó a hablar dirigiéndose primero a sus discípulos. Nosotros, como queremos ser discípulos del Maestro, tenemos que decir, esa palabra se dirige a mí. Y el Señor le dice, cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digan en la oscuridad será oído a plena luz, y lo que digan al oído en la recámara se pregonará desde la azotea. A ustedes les digo, amigos míos, no tengan miedo a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer más. Les voy a enseñar a quién tienen que temer. Teman al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la gehenna. A ese tienen que temer. Se los digo yo. ¿No se venden 5 pájaros por 2 céntimos? Pues ni uno de ninguno de ellos se olvida, Dios. Más aún, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengan miedo, valen más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Entonces, el Señor nos hace una advertencia. Tenemos que tener cuidado de la levadura de los fariseos, la hipocresía.
Y diríamos, porque ahí el Señor les está hablando, es decir, están en oración, porque están con Cristo, igual que en la oración me pongo en presencia del Señor y el Señor me habla, lo escucho primariamente. Dice que era una multitud, acá nosotros somos 27 nomás, habían más, pero ya se han desconectado. Entonces el Señor nos habla. Y preguntémonos, ¿qué es la levadura de los fariseos? ¿Qué es la hipocresía? ¿Ustedes conocen algún hipócrita? A ver, vamos a hacer un poco dinámico. A ver, levante la mano los que conocen algún hipócrita. No me digan quién es el hipócrita, quién conocen, sino si conocen algún hipócrita. Levante la mano. O los que tengan manos, si tienen la cámara. A ver, ¿quién no conoce a ningún hipócrita? Como no todos tienen la cámara, no sé, pues, ¿no? Pero yo les digo, si es que ustedes no conocen a algún hipócrita, yo les puedo presentar a varios. ¿Y saben qué? Mírense al espejo. ¿Qué es un hipócrita? Un hipócrita es una persona que muestra lo que no es. Y generalmente quiere mostrarse mejor de lo que él cree que es. Quiere ocultar lo que él cree que son sus defectos y quiere mostrar lo que él cree que son sus atributos mejores, más bellos, más buenos, más aceptables. Un hipócrita en general es alguien que está muy pendiente de la opinión de otras criaturas humanas. Le importa mucho la opinión de la gente. Y podríamos decir en contraste, a un hipócrita no le interesa tanto lo que el Señor diga de él. Porque ante Dios no puede haber hipocresía, porque Él nos conoce absolutamente en todo. Absolutamente en todo, tanto que dice que sabe cuántos cabellos tenemos. Algunos no, algunos sí pueden contar sus cabellos, creo. Otros con esfuerzo. Y algunos es muy difícil contar sus cabellos. Pero el Señor sí sabe. Él lo sabe todo. Entonces, ante el Señor no podemos ser hipócritas. Solamente se puede ser hipócrita ante las criaturas humanas, que son tan ignorantes, que tienen tantos prejuicios, que se fijan en las apariencias como nosotros. Y entonces, como ellos son como nosotros, todos entre nosotros actuamos ante los demás, presentamos un rol. Y tanto eso es así que ahora la gente cree que lo más importante es el rol, porque ya hay confusión entre el rol, entre la apariencia y el ser. Y lo cierto es que nosotros no sabemos cuál es nuestro ser. Sabemos que somos hijos de Dios, pero nosotros somos personas, imagen y semejanza de Dios, deteriorada por el pecado. Pero el pecado, nosotros descubrimos en la oración y en consecuencia toda esa deformación que tenemos, consecuencia del pecado, no es algo incurable. Ahora que ya está empezando a elevarse la temperatura, no sé cómo será este año porque seguro las playas y esas cosas no van a tener tanta facilidad para asistir, pero ya la gente va a empezar a hacer más ejercicio, a cuidarse la dieta. Algunos tendrán la expectativa de bajar algunos rollos porque seguro durante esta cuarentena han comido más de la cuenta porque la ansiedad hace eso. Y ustedes pensarán eso en ustedes o en otras personas. Pero eso son puras apariencias, es vanidad. Son cosas pasajeras. Entonces nuestra apariencia física al acabar la vida presente no va a servir para nada.
cuál era el color de mis cabellos, las arrugas que ocultaba, la liposucción que pensaba que me podía ayudar y todos los maquillajes y retoques, cuando acabe la vida presente no sirve de nada. Es algo pasajero, es algo vano. Y entonces la hipocresía es consecuencia de una herida que tenemos en la fe, que ayer mencionaba, y es una fe sin esperanza. Cuanto menos esperanza tengo, más hipócrita soy. Es decir, cuanto menos deseo la perfección y la santidad, más hipócrita soy. Cuanto más anhelo la santidad y la perfección que se me dará como don al fin de la vida presente, mi hipocresía se va a ir purificando. Y yo puedo decir que creo en la resurrección. Los fariseos creían en la resurrección. El Señor nos dice en este pasaje la levadura de Herodes. Hay otro pasaje donde el Señor habla de la levadura de Herodes. Es decir, hay una levadura de Herodes y hay una levadura de los fariseos. La levadura de los fariseos es una levadura que está centrada en la aparente, pero consecuencia de que se reconocen y ven que tienen imperfecciones y defectos, ellos quieren corregir, entre comillas, o superar sus defectos, chancando a los demás. Esa es la estrategia farisea. Entonces, si uno es muy crítico de los demás, uno tiene que decir, yo tengo linaje fariseo. Sobre todo si uno es muy crítico, pero no por corregir para que las personas sean mejores, sino criticar para yo sentirme que soy mejor que los demás. El fariseo se caracteriza porque cree que es mejor que los demás, que sabe más, que hace mejor oración, que está más cerca del Señor, que es más santo, y entonces chanca a los demás. Y entonces una manera de chancar a los demás es exigirles a los demás, pero a sí mismo no se exige. Y entonces es una levadura que se nos mete muy fácilmente, especialmente cuando uno tiene algún nivel de responsabilidad. Es más fácil que la levadura de los fariseos fermente la mentalidad de los que son jefes. Ojo con los vocales, ojo con los auxiliares, ojo con los miembros del secretariado, ojo con los clérigos. Muy fácilmente se nos pega esa levadura, porque es microscópica y fermenta toda la masa. Entonces el Señor nos advierte eso. Y por eso es importante que nos demos cuenta quién somos. Y la oración es para que nosotros sepamos quién somos. Y el Señor por eso nos dice a continuación, porque eso se lo está diciendo a sus discípulos. No se lo está diciendo a los mismos fariseos. Ya les dijo otras cosas bien duras a los fariseos también. Le está diciendo a sus discípulos, pero dentro de sus discípulos hay fariseos. Diríamos, habían fariseos que detestaban a Jesús y otros fariseos que eran discípulos de Jesús. Y entonces el Señor les dice después lo valioso que somos. Somos más que los gorriones. Claro, algunos de ustedes dirán, yo recuerdo cuando era niño, adolescente, no sé, había una telenovela que decía, creo que me llaman Gorrión, ¿no? Así se llamaba. Era de una persona que se disfrazaba, creo que era una chica que se disfrazaba de hombre, ¿no? Sí. Entonces, tienen buena memoria, ven novelas. Entonces, el fariseísmo es un disfraz, la hipocresía es un disfraz, es una máscara, es una careta.
Y a veces nosotros podemos confundir la careta, nuestro rol, con nuestro ser personal. Y yo necesito de la oración para que el Señor me diga quién soy. Porque Él me llama por mi nombre y Él en la oración poco a poco me va enseñando. Y entonces yo descubro que la piedad, que el estudio y que la acción son maneras de descubrir quién soy yo a la mirada del Señor. Porque si no, yo podría creer que ser evangelizador es ser, digamos, obrero de Jesús, un trabajador de Jesús, pero cuando el Señor nos manda a trabajar a la viña somos nosotros. Y cuando nosotros trabajamos en la viña, principalmente se refiere a creerle a Él, a confiar en Él, a dejarnos mover por Él, por su Espíritu. Ese es el trabajo. ¿Por qué eso es un trabajo? Porque nosotros no queremos hacer eso. Él nos envía a la viña y nosotros le decimos sí, pero no vamos. Ese es ser hipócrita. Esa es la levadura de los fariseos. Pero le dicen que sí y creen que están yendo. Y entonces uno puede pasarse muchos años en su vida de fe creyendo que está haciendo cosas para el Señor, pero que son pura vanidad, para vanagloria, para cosas meramente pasajeras. ¿Cómo lo descubro? Lo descubro en la oración, escuchando al Señor. Entonces, cuando yo hago el ejercicio del Vía Crucis, y ustedes han contemplado ahora a distintas personas que están en el camino de Jesús, en el camino de la cruz. No está Pilatos, Herodes, están las mujeres, están la plebe, están los ladrones, están los centuriones, están los que flagelan, están los que se burlan, están los ladrones, está María. Entonces yo tengo que ver que hay dos personajes que son totalmente distintos. Es Jesús y María. Todos los demás nos representan a cada uno de nosotros. Y entonces yo tengo que preguntarme, ¿me parezco a Jesús? Si alguien dice, sí, yo soy como Jesús en su pasión, avísenme para que me den alguna reliquia, algo, porque ustedes son santos, ustedes están en el cielo. No son de este mundo. Y si alguno, viendo el ejercicio de Vía Crucis, cree que es como María también, me dicen, por favor, porque yo quiero que ustedes me den su bendición. Nosotros somos como los otros personajes. En distintos momentos, o somos ahora o hemos sido, y podemos ser por más de uno, o todos a la vez. Pero no nos damos cuenta. Entonces, como no nos damos cuenta, aparentamos que somos como María o que somos como Jesús. Y María es, digamos, el modelo de la meta a la que tenemos que llegar a ser. Que la criatura humana más perfecta. Pero claro, nosotros ya estamos heridos con el pecado, no vamos a llevar a ese nivel de perfección. Pero en María, ustedes, a lo largo del Vía Crucis, María pronuncia alguna palabra. María está contemplando, no dice ninguna palabra. Y María es la hija más perfecta de Dios, después de Jesucristo, que es el Hijo único. Y ella, en todo el Vía Crucis, está en oración, porque está en íntima comunión con su Hijo. Y por medio del Hijo con el Padre, movida por el Espíritu Santo.
Y entonces nosotros podemos contemplar la oración de María, la piedad de María, la espiritualidad de María. Y nosotros podríamos preguntarnos, ¿estamos nosotros en ese camino y nuestro trípode nos está ayudando en esa dirección? Es decir, la piedad, la acción y el estudio nos está llevando a ser más como María, o de repente no. Después de María, destrozados y tirados, están el discípulo amado y dos mujeres. Tampoco pronuncian ninguna palabra. Pero ni siquiera contemplan, solamente están con el Señor. María está de pie. Y María está de pie y eso es un gesto sacerdotal. Así lo ha entendido siempre la Iglesia. ¿Qué significa eso? María está unida a Jesucristo y con su Hijo se está entregando al Padre. Ella sabe que lo que está experimentando su Hijo y ella es designio de Dios. Porque Simeón, cuando lleva a presentar al niño, le va a decir que ese niño va a ser bandera disputada y que a ella una espada le va a atravesar el corazón. Ella no sabía cuándo ni cómo exactamente, pero esa espada lo que significa es que su corazón iba a ser quebrantado. El corazón de Jesús también está quebrantado. Y por eso es que pueden amar. Nosotros, nuestro corazón no es quebrantado. Nuestro corazón es un corazón que se tiene que quebrantar. Y entonces uno descubre que el tiempo que nos queda es muy corto para corresponder a un amor tan grande. Y como no podemos corresponder en la vida presente a un amor tan grande, lo que queremos es que ese amor nos transforme y nos renueve porque queremos amarlo por la eternidad. El tiempo, el amor temporal es vano también. Y entonces nuestro corazón se enciende en el fuego de amor que es el Espíritu Santo. Hoy día celebramos una santa, la memoria libre de una santa que es Santa Margarita María Alacoque. Ella fue una religiosa a quien se le apareció Jesucristo y le mostró su corazón. Esa imagen del Sagrado Corazón de Jesús que todos conocemos. El corazón llagado, el pecho abierto, el corazón llagado, coronado de espinas y fuego. El amor de Dios es infinito. Y nosotros estamos hechos para amar. Todo lo demás es secundario. Y entonces, en estos días viernes, vamos a tratar de juntos meditar un poco en el camino de la oración. Y les decía que Jesucristo es la oración, porque Jesucristo es la palabra de Dios en un diálogo eterno con el Padre, que es un diálogo de amor, que es el Espíritu Santo. Y esa palabra se ha hecho hombre. Es decir, ese diálogo entre el Padre y el Hijo, la filiación perfecta, se ha hecho hombre para que nosotros podamos hacernos hijos por su gracia, para que nosotros podamos amar al Padre como Jesús lo ama. Ese es el don de piedad. Y el Señor quiere dar ese don a todas las criaturas humanas, empezando por los que hemos recibido ese don sacramentalmente a través del bautismo. Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso,
nosotros nos damos cuenta que todos nosotros somos valiosos y que todas las cosas que me pueden generar algún tipo de orgullo, algún tipo de engreimiento, son cosas tontas. Y cuando me fijo en todas las cosas que desprecio en los demás, que critico en los demás, que probablemente sean también cosas pasajeras, me doy cuenta que son cosas tontas. Y cuando no amo como el Señor amo, me doy cuenta que no soy buen hijo y que necesito crecer en ese don de piedad y que eso es lo que le falta al mundo. Y nosotros, para que nosotros podamos ir a anunciar esa noticia al mundo, nosotros tenemos que dejarnos transformar, porque eso es obra divina. Pero cuando nosotros creemos aprendiendo 3 o 4 tonterías, que ya sabemos mucho, y creemos que el asunto de la fe es algo meramente intelectual, y nuestra soberbia es tan torpe que nos hace creer eso, y porque damos rollo, porque somos cursillistas o porque somos clérigos, creemos que ya somos santos y que podemos ir a evangelizar. Lo que pasa es que no evangelizamos a nadie. Y entonces eso es consecuencia de que creemos que las cosas del mundo son iguales que las cosas de Dios. Y entonces uno trata de extrapolar su actividad profesional, su actividad en el mundo, y cree que eso mismo puede hacer en las cosas de Dios. Y claro, hay una analogía entre las cosas del mundo y las cosas de Dios, pero no hay identidad. Pero nosotros tenemos que hacer que el Señor obre en nosotros para que haya identidad. Entonces obraremos en el mundo y obraremos en las cosas de Dios con un solo modo de ser, porque nuestro ser no estará dividido. Entonces seremos curados de la hipocresía. Y entonces nos daremos cuenta que nosotros somos hipócritas. Que cuando el Señor le dice eso a los fariseos, en realidad nos lo está diciendo a todos. Y cuando le dice a los discípulos que tengan cuidado, es otra manera de decirlo, es dense cuenta que ustedes tienen esa levadura también. Y nosotros hablamos de fermentar ambientes. Y nuestro ambiente es darnos cuenta que nosotros somos levadura, pero tenemos que ser levadura de Cristo. Porque el Señor compara el reino de los cielos con la levadura, que se mezcla con la harina. Si nosotros fuéramos así, nosotros fermentaríamos, evangelizaríamos a todos los que están a nuestro alrededor con nuestro modo de ser. A veces con nuestras palabras, siempre con nuestros actos. Y entonces volver una y otra vez sobre ese trípode famoso del movimiento es saber que esos 3 elementos están unidos. Y cuando nosotros queremos, entre comillas, liderar mucho, dirigir mucho, generalmente estorbamos, dañamos todo. Por eso es que necesitamos conversión. Pero a veces la gente, cuando uno le dice estas cosas, yo últimamente he comentado cosas parecidas y generalmente la gente dice, pero ¿y qué más? ¿Qué más tenemos que hacer? Porque sobrevaloramos mucho las cosas que nosotros hacemos. Y eso fue la consecuencia de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, de nuestra vanagloria. O sea, nosotros tenemos que ser cuerpo de Cristo. Quien mueva el cuerpo es la cabeza. La mano no se mueve autónomamente. Si la mano se mueve autónomamente es una enfermedad. Puede ser Parkinson, puede ser corea, tetosis, algún daño cerebral. Pero cuando la cabeza está sana y Jesucristo es santo de los santos, es el sano de los sanos. Si la mano, el cuerpo, los brazos se mueven
sin seguir a la cabeza. Esos movimientos son movimientos deformes, son movimientos que en realidad no edifican. Por eso es que necesitamos ser curados y sanados. Para eso el Señor nos llama, para hacernos santos. Para eso estamos en el movimiento y en la iglesia. Y entonces creer que el movimiento y la iglesia son dos cosas que tienen que competir. Ayer yo escuchaba a algunas personas que decían algo que creo que vale la pena hacer un pequeño comentario. Se decía más o menos algo así. Bueno, hay que hacer apostolado, evangelización, etcétera. Y entonces los miembros del movimiento tienen que hacer apostolado dentro del movimiento. Entonces yo decía, estas personas no saben lo que están diciendo. Y así citaban a otras personas que habían dicho antes que ellos lo mismo. Y esa persona podría citar antes a otros y a otros. Yo diría, estas personas no saben lo que están diciendo, sean cuantos sean. Como yo lo descubro en la oración. Tengo que ir a Jesús. Porque el movimiento y la iglesia son de Jesucristo. Porque cuando yo hablo así, es decir, mira, ve, yo quiero que mi mano camine sola por otro lado y mi otra mano por otro lado. Quiero descuartizar el cuerpo de Cristo. Entonces, es una mirada del movimiento como si fuera un club que tiene que destacar en una competencia con otros clubs y creer que la iglesia es una federación de clubs o de movimientos o de grupos o de parroquias. Es no entender nada. Entonces uno piensa, a esas personas, ¿qué les falta? Le falta estudio, le falta acción, le falta piedad. Y yo pensaría, le falta oración, le falta escuchar al Señor, le falta quebrantar su corazón. Y entonces, cuando nosotros dedicamos este tiempo para la oración, es justamente para que nuestra oración no sea algo que nos llene de soberbia, porque cuando uno puede tener soberbia por la oración, vanagloria por la oración. Yo conozco a gente que dicen, yo rezo rosarios, casi como decir, yo he metido goles. No, si yo rezo y hago oración, es porque el Señor dice, oye, necesita. Pero cuando yo ya empiezo a tener cierta vanagloria por eso, es porque tampoco no estoy entendiendo nada. Y eso es porque en mi oración yo le echo discursos al Señor y no lo escucho. Y por eso le refería a María. De ella tenemos muy pocas palabras en los evangelios. Y de José, ni una. De los fariseos, de los escribas, de los herodianos, de los apóstoles, de las personas que se acercan al Señor, tenemos muchas palabras, pero de María muy pocas. Y cuando abre la boca María, es para dar gloria a Dios. Entonces ella nos tiene que enseñar para que esos ímpetus de querer hacer y de que ella nos ordene. Y viene a colación esas dos hermanas que representan a los seres humanos, no son dos personas distintas, son una sola persona en esas dos dimensiones, Marta y María. Nosotros tenemos que escuchar a Jesús para que podamos escuchar a Jesús. Es mejor escucharlo con María,
porque ella tiene todo lo que nos dice Jesús guardado en su corazón. Y ella nos va a llevar a su hijo y nos va a decir, hagan lo que Él les dice. Yo rezo el rosario para eso. Yo rezo el rosario para contemplar los misterios de Cristo con los ojos de María. Y cuando yo rezo el rosario y contemplo los misterios de Cristo con los ojos de María, me dispongo para participar mejor en la Eucaristía, donde se celebra las bodas de la Iglesia con Jesucristo. Es ese banquete del que nos hablaba el domingo el Evangelio según San Mateo. Ese es nuestro banquete de bodas con Jesucristo. Porque la boda no es solamente la unión de un hombre y una mujer en el sacramento del matrimonio, sino la boda es ser uno con Cristo, una sola carne. Es decir, ser parte de su cuerpo. Y para eso tenemos que tener comunión con Él. Pero bueno, queridos hermanos, yo he hecho esta pequeña reflexión para que podamos tener un poco de diálogo y escucharlos a ustedes, porque ustedes no son, pues, o sea, que no es que escuchan esto por primera vez, ustedes no son niños de primera comunión, ni jóvenes de confirmación, no me refiero a la edad, sino ustedes son ya personas, padres de familia, algunos tal vez abuelos, ya no sé si hay bisabuelos, y personas que tienen hambre de Dios. Entonces tal vez podemos intercambiar un poco y ustedes hacer comentarios, preguntas, sugerencias. Entonces, si El tienen que algo que desee, comentar, el que desee participar con alguna pregunta o comentario, puede levantar la mano o puede utilizar en la parte inferior derecha de su monitor, tienen un icono de reacciones, ahí tienen una opción para levantar la mano. Cualquiera de las dos, ¿no? O levantan la mano o a través del icono también lo pueden hacer y acá en el panel yo abro los micrófonos para que puedan participar. nadie. Bueno, no se peleen tampoco, uno por uno. A ver, Víctor, Víctor quiere comentar. Siempre los psiquiatras son muy acuciosos. Vamos, Víctor, te escuchamos. No se escucha, no tiene el micro encendido. Víctor, no tienes tu micro encendido. sí, lo tiene encendido. Tiene No, no se encendido el escucha nada. micrófono. Eh, No escucho lo que dice Víctor. Voy a conectarla. Se Víctor, va a ¿no se acabar te la batería, escucha? voy a conectar la computadora. ¿Te Víctor, escuchó, no se te Víctor? escucha. ¿Puedes hablar? Estás con el micrófono abierto, pero no se te escucha. Parece que no está bien conectado. Tu, no sé, audífono, lo que tengas, pareciera que no está bien conectado. O de repente el volumen está bajo. También a veces. Ah, puede ser. A ver, si es que Víctor, mientras que Víctor se va preparando, si es que hay alguien que quiere comentar, podemos escuchar. Bueno, parece que los problemas técnicos no se resuelven. Padre, A ver, padre, escuchemos a Norma Norma, Guamán, a la sí, doctora. A ver, doctora. padre, quería hacerle, bueno, más es algo en que he estado pensando, ¿no? Entiendo muy bien lo que usted nos ha transmitido, que claro, orar y todas las oraciones que uno hace no son mérito ni obra que uno tenga que glorificarse de eso, sino que entiendo que es un don de Dios que me llama, por decir, hablo en persona, en mi primera persona, ¿no? Que me llama a orar porque que quiere que sea mejor, ¿no? Quiere que sea mejor cristiana. Pero eh, eso que me produzca ese momento de oración, de cercanía, de acogerme en silencio con Él, me puede producir felicidad, me puedo sentir muy Por bien. En supuesto, por algún momento le supuesto. escuché, en algún momento le escuché que usted dijo, no se ora porque me siento bien, pero no le entendí. O sea, quiero que me aclare bien, porque A ver, sí, no creo que sea una malo cosa, que a uno ver, el peligro incluso es, quiera ir porque le produce a uno una felicidad espiritual.
Está muy bien. A ver, es cierto que esto que yo he mencionado en otras ocasiones puede ser confuso, ¿ya? Por eso hay que una y otra vez volver para encontrar el sentido que la iglesia nos enseña, ¿no es cierto? O sea, ¿a qué me refiero? La oración no es una psicoterapia. La oración no es algo que yo voy a relajarme, a sentirme bien, a, a descargar, a hacer mi catarsis. Puedo hacer todas esas cosas y me puedo, y de hecho me siento muchas veces bien, no solo bien, alegre, feliz, desbordo, puede ser. Pero yo no voy a la oración con ese fin. Yo voy a la oración para encontrarme con el amado y para que Él me transforme, me renueva, escuchándole y guardando su palabra, para que me corrija, a veces para que me consuele, para que me haga ver las cosas como son. Y por eso es que la oración es una lucha y tiene varias etapas, ¿no? Ayer les mencionaba, celebrábamos a Santa Teresa, que es justamente doctora de la Iglesia, es maestra de espiritualidad y que nos habla mucho de la oración. Entonces, la oración tiene una etapa que se llama ascética. ¿Qué significa ascética? Es ascendente. ¿Qué significa eso? Cuesta esfuerzo, es subida, cuesta arriba. Entonces, normalmente el inicio de la oración es ascético. Y por eso es común que la gente diga que la oración se cansan, algunos se distraen, algunos se duermen, algunos la dejan, se desaniman, no notan que hay ninguna ganancia en la oración. Esa es la etapa ascética de la oración. ¿Cuánto tiempo dura eso? Solo el Señor sabe. Pero siempre es así. Y hay que saberlo. Pero hay momentos que el Señor sabe, en que el Señor nos da como caramelitos, como golosinas, como consuelos, que nos hacen sentir contentos, nos hacen sentir alegres. Y el Señor da esos consuelos para que nosotros justamente no nos desanimemos pensando que es algo totalmente perdido, sin sentido, que hay otras cosas más importantes que hacer. Entonces, durante la vida de oración de una persona, lo común es que tenemos esas etapas. ¿Cuánto tiempo dura? El Señor sabe. Pero hay una etapa de la oración donde la oración ya es pura felicidad, pura alegría, puro gozo, ya casi como en el cielo. Eso es un regalo que el Señor da, ¿de acuerdo? A algunas personas. Y un ejemplo es Santa Teresa, justamente. Santa Teresa era una religiosa. No tengo ahorita exactamente cuánto tiempo después de ser religiosa, y como ustedes saben, ella hacía su oración. No era una persona que no hacía oración, era una persona, digamos, no era una pecadora. Era una persona, diríamos, de fe, que guardaba lo que más o menos en promedio la iglesia enseñaba para una religiosa, pero en algún momento ella tiene una segunda llamada, una segunda conversión, y el Señor le regala una oración contemplativa, una oración con mucho regocijo, con mucho regalo, como dice ella, una oración mística. Y empieza a tener una sabiduría que antes no tenía. Eso es un regalo de Dios. Okay. Entonces, muy pocas personas llegan a esos estados, pero sí todas las personas pueden gustar en algún momento alguno de esos estados. Lo importante de la oración, por tanto, no es si es que yo experimento sensiblemente algo que me es agradable o no me es agradable.
Eso no es lo importante. Lo importante es que yo sepa que voy a encontrarme con Jesús y que Jesús va a obrar en mí. Diríamos, no sé, pues si la comparación no es tan buena, ¿no? Es como cuando uno sabe que está enfermo, que tiene una enfermedad muy grave, pero sabe que hay un médico que es un médico, que es una eminencia, y que si es que yo voy a la consulta de ese médico me va a curar y me va a sanar en algún momento, pero que eso va a demorar muchas consultas. Yo no voy al médico porque me voy a alegrar, porque el médico me va a contar chistes, porque voy a sentirme feliz. Yo voy porque sé que necesito ser curado, que necesito ser sanado, que necesito ser transformado, que soy imagen y semejanza de Dios y que aún estoy en proceso y que esa obra la hace Dios. Entonces, conforme yo cada vez me convenzo más de eso, quiero estar más cerca para que ese tratamiento sea más continuo. Porque me doy cuenta que muchas veces lo suspendo, que muchas veces he dejado colgado al médico, que he postergado la cita, que no he ido, o cuando he estado en la cita no he colaborado, más o menos, algo así. Porque hay gente que puede creer que la oración es algo como sentirse bien, y entonces busca que la oración le guste. Y entonces yo he escuchado personas que dicen, ¿no? Es que a mí me gusta tal tipo de oración. No me gusta el rosario, muy repetitivo, muy aburrido. Me gusta más, entre comillas, ser contemplativo, dice. Yo quiero ser meditación. Y entonces dice, ¿te gusta y no te gusta la oración vocal, etcétera? Muy raro. Lo más probable es que te estés buscando a ti mismo. Y lo más probable es que eso que tú le llamas meditación es que te estás autojustificando en una serie de cosas. Que empiezas a culpar a los demás de todas las cosas que te ocurren. Y entonces resulta que no queda títere con cabeza y tú eres el que queda perfecto. Eso es lo más común. Y por eso es que el Señor advierte de esa levadura de los fariseos. Porque los fariseos habían caído en eso. Entonces ellos sentían que eran muy buenos, que estaban perfectos, que hacían todas las oraciones, pagaban todos los diezmos y hacían todo, pero despreciaban a todo el mundo. Y entonces eran expertos en verle el defecto, pero no quedaba nadie. Y entonces uno dice, oye, sí, yo soy así, o he sido así, o con algunas personas soy así. Porque uno puede decir, de repente van al movimiento y ahí sonríen, todo bien, jajaja, te reciben con alegría, y te su casa, mira, que esto, que el otro, nos tomamos un cafecito, yo te invisto a ti como eso del chavo, ¿no? Pase usted, señor usted, ¿no? Como es eso, que se haría una tacita de café. Y entonces, pero vas a tu casa y con tu esposo, que lo ves todos los días, con tu esposa, con tus hijos, ahí te cambia todo. Y entonces ahí no le dice una tacita de café, mira que, si no, ¿sabes qué? Prepara tú, lava los platos, ¿qué haces, no? Entonces, uno se puede dar cuenta que tiene distintas facetas y que son, no es que yo soy así, sino que son síntomas de esa enfermedad que tengo. Oye, no, es que yo sí, pero hay otras personas que no quiero ni ver en mi vida. A estos, si tú tienes una lista de alguien que tú dirías, en mi cumpleaños, esta persona que no venga, nos vamos de paseo, etcétera, excepto, entonces quiere decir que tú no estás amando como el Señor ama. Y entonces uno se da cuenta, oye, todos somos así. Necesitamos ser curados. No me asusto, no hago ningún drama, ay, qué barbaridad. No, sino digo, sí, efectivamente soy así, necesito ser curado, pero mi enfermedad no es incurable. Si voy a este médico que es quien sabe cómo me va a quitar todas esas cosas. ¿Cuánto tiempo toma? ¿Cuánto tiempo dura? Solo el Señor sabe. Y yo voy con confianza.
Entonces prima mi confianza más que lo emocional y lo sensitivo, lo sensorial. A eso se refiere, doctora. No sé si con eso usted ahora sí quisiera repreguntar. Doctora Norma, se fue. Gracias, padre. No, acá estoy, padre. Muy bien, Gracias. doctora. Gracias por su explicación. Yo la conozco a la doctora muchos años. No digo cuántos años, doctora, porque se van a enterar cuántos años tenemos. Ah, Eso, pero padre, sí. He la tenido la doctora, satisfacción de la, conocerlo. la doctora ha trabajado mucho tiempo en el tema de calidad en Así es, salud, padre. ¿ya? Y entonces Así es. el tema de calidad en salud se parece, pero es totalmente distinto a lo que hace el Señor. Porque el tema de calidad son cosas que nosotros hacemos. El Señor nos hace de calidad desde dentro, por lo que Él hace. Entonces, Él es el único, el Espíritu Santo es el que hace ese trabajo. Eso a veces nos desespera un poco, porque nosotros sentimos, pero yo soy de acción, yo sé cosas. Y entonces uno a veces cree que esas cosas que sabemos no van a tener algún rol en nuestro crecimiento espiritual. Y sí van a tener un rol, porque si es que el Señor ha dejado, ha consentido que nosotros aprendamos cosas, es porque en algún momento esas habilidades, esas teorías, esas técnicas que hemos aprendido van a ayudar, pero Él sabe cómo. Entonces yo le tengo que preguntar a Él. Porque cuando yo creo al revés, ¿no? Uno puede creer, no, es que el Señor me llama y me ha llamado al cursillo, al movimiento, porque sabe que yo soy pues un gerente de los mejores, porque yo tengo estas habilidades. Entonces yo en el cursillo, en el movimiento puedo hacer maravillas. Entonces uno puede creer que uno es llamado por esas cosas. Yo les aconsejo descarten esa idea. Es un engaño de Satanás. Eso no es. Así no actúa el Señor. El Señor nos hace pasar por esas cosas para que nosotros nos demos cuenta, como dice San Pablo, que eso era poco. San Pablo no dice poco, no dice, estimo basura todo con tal de ganar a Cristo. Entonces, para que deseemos más esa meta, esa perfección que Él quiere y solo Él puede darnos. Pero bueno, no sé si Padre, tienen algún otro comentario o pregunta. Víctor, no sé si solucionaste tu problema de micrófono. Luego tenemos a Wilson y a Pancho. A ver, mientras tanto, si Víctor no resuelve todavía el Ajá. problema técnico, avanzamos con Wilson o con Pancho. Oh, Si no, con Víctor. Víctor, en todo caso, escribe por el chat tu consulta mientras le damos el pase a Wilson y luego a Pancho, ¿sí? A ver, vamos a escuchar a Wilson. Padre, buenas noches. Buenas noches. Bien es cierto, yo un poco le transmito mi experiencia personal. Indudablemente que a veces, digamos, en el quehacer diario, en la mañana uno se levanta, se arregla para poder ir a trabajar, a salir. Y bueno, siempre yo personalmente me levanto y me acuerdo del Señor, lo saludo. Entonces, me gusta, usted sabe, ir a misa temprano en la mañana y eso a mí me ayuda mucho en el quehacer diario. Pero luego uno cuando llega a la oficina y las llamadas, la agenda, y uno se olvida. En un momento yo siento eso, ¿no? Como que me olvido del Señor. Cuando hay un momento de descanso, uno se sienta, respira y dice, gracias Señor, porque me salió esto. Entonces, pero para poder orar se requiere de repente un momento, un lugar, un espacio de tranquilidad. Un poco yo así lo siento. O sea, si bien es cierto, uno quisiera hacer mucha oración, pero requiere ciertas condiciones de ubicación, de momento. Por ejemplo, en las mañanas, a veces, si me voy a misa, me gusta leer el Evangelio, escuchar el Evangelio. Entonces, una media hora, una hora.
y de ahí hago las cosas. Entonces, para orar, como dices, un encuentro con el Señor, se requiere un momento especial o hacerlo durante las cosas que hace, pero a veces uno se olvida, ¿no? Ujú. Sí, Entonces, eso. te entiendo lo que dice. A ver, voy a ver si puedo dar algún comentario. Mira, ve, esa es la dificultad de los laicos. La dificultad de los laicos es que los laicos tienen que hacer cosas en el mundo. Y el mundo es muy hostil, muy duro. Hay mucho... Ok. Y cuando un laico es una persona de fe, desearía más tiempo de oración. O sea, a mí me ha pasado, porque yo la mayor parte de mi vida he sido laico. Y entonces cuando me convertí, entonces notaba eso claramente, ¿no? Y entonces, claro, la dificultad que tiene el laico es ese, para no ir por cosas que de repente me desvío de lo lo que les pueda ayudar si ustedes tienen experiencia de ese tipo. El clérigo, el religioso, tiene también dificultades. Son de otro tipo. Son de otro tipo. Porque el clérigo y el religioso va a tener la tentación de acomodarse al mundo, de buscar la aprobación de la gente, de que la gente quede contenta, que lo acepten a uno. Y entonces a veces uno se pone en una situación que uno quiere que acepten más a uno que al Señor. Entonces es parecida a la dificultad del laico que cuando está en ese momento de recogimiento, en el templo, en la Eucaristía, en su oración personal más fuerte, siente alegría, paz, pero entra al mundo y entra a una jungla y de repente, por momentos siente que se olvida y regresa, ¿no es cierto? Eso es así. El Señor poco a poco nos tiene que renovar y transformar, tanto al clérigo, al religioso, como al laico. Y esa fue justamente la experiencia como religiosa de Santa Teresa. En algún momento ella es renovada. ¿Y en qué consiste esa renovación? Es que justamente por eso les mencionaba, nosotros andamos a veces como Marta y como María. Entonces en algún momento esas dos hermanas se tienen que unificar. Algunos santos han profundizado en eso. Uno de ellos es San José María Escrivá de Balaguer. Y por eso es que habla de que el trabajo, las obras que uno realiza son oración. Entonces, ¿cómo pueden ustedes hacer de sus actividades fuera del tiempo de oración, así de recogimiento, hacer oración? ¿Cómo hacen oración cuando están en la oficina, cuando están en los quehaceres domésticos, en cualquier actividad laboral? ¿Cómo puedo hacer oración yo con esas cosas? El consejo que da este santo es ofrecer todas esas cosas que se hacen a Dios. Es decir, sea lo que sea que hacemos, claro, cosas lícitas, hacerlas no para las personas, a las criaturas humanas a las que tenemos al frente, sino hacerlas para el Señor. Entonces, una ama de casa tiene que lavar los platos y dice, lavo estos platos porque aquí el Señor se ha servido y aquí el Señor se va a servir. Y entonces quiero que estén limpios, que estén ordenados. Voy a preparar la comida, la voy a preparar para el Señor. Voy a ir a preparar un informe contable. A veces un poco difícil decir que es para el Señor, pero decir, bueno, sí, mira, todo esto tiene que ser hecho lo mejor posible, porque de esto depende el trabajo de otras personas, de esto depende que esta empresa no quiebre, mucha gente vive de ese trabajo, esos son hijos amados por el Señor, entonces si yo hago bien mi trabajo,
no solo me va a servir para el sustento de mi familia, etcétera, sino también para estas personas que ama al Señor. Uno tiene que encontrar en cada actividad que realice, sea la que fuera, un ofrecimiento, una oblación, que sean hechas a Cristo. Y entonces uno va haciendo de su vida una oblación. Y entonces la vida nuestra se convierte en vida eucarística. Es una prolongación de la Eucaristía, porque yo en la Eucaristía, en la Santa Misa, cuando uno acude bien dispuesto, uno se ofrece juntamente con el pan y el vino. Yo les decía el otro día, no sé si a ustedes también o a algunos, cuando el sacerdote en el momento del ofertorio dice, ¿no? Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. O bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre. Se está mencionando el trabajo, todo tipo de trabajo. Entonces, yo me ofrezco con ese pan y con ese vino y con mi trabajo, todo mi ser. Lo pongo dentro de la patena, lo pongo dentro del cáliz. Cuando el sacerdote pone las manos sobre el cáliz y sobre las especies, el pan y el vino, lo está poniendo también sobre todas las personas que se han ofrecido en ese pan y ese vino. Y la invocación del sacerdote es que el Señor envíe la fusión de su espíritu para que esas especies, ese pan y ese vino y todas las personas que se han ofrecido ahí se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Es decir, que estemos unidos a Cristo, es la unión esponsal con Cristo. Y entonces, si yo tengo conciencia de eso, lo medito en mi oración fuerte, ¿no? Que es esos momentos que ustedes pueden dedicar antes de su trabajo, en la noche, no sé, según cada quien cómo organicen sus horarios. Ustedes meditan eso y dicen, oye, hoy día voy a salir a trabajar, hoy día voy a hacer tales cosas, o voy a hacer estas actividades de distintos tipos, sean laborales o sean también, entre comillas, apostólicas, de cuidado, de acompañamiento. Y uno dice, todo eso voy a hacer para Cristo, y yo mismo, para hacerlo para Cristo, yo lo voy a hacer unido a Cristo con Él y con María. Entonces, esas cosas que hago son oración. Entonces, terminas de hacer una cosa y entonces dices, Señor, gracias. Empieza la otra, terminas, le dices gracias. No necesitas echarte un rosario, le dices gracias. Hasta que en algún momento, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que nosotros vivimos en la presencia de Dios. Y entonces en algún momento yo me siento permanentemente con el Señor. Él en mí y yo en Él. Entonces ya no hay momentos en que yo creo que no estoy con el Señor, ya no experimento soledad. Eso es una gracia que el Señor nos da cuando uno empieza a hacer esas cosas. Y mucha gente obtiene esa experiencia. Bueno, pero esa es una sugestión, es un autoengaño. La iglesia nos dice que no, que eso es oración. Y diríamos, eso fue la vida pública de Jesús. Perdón, esa fue la vida pública de Jesús. Por eso Jesús, antes de hacer los milagros, en algunos casos Lucas lo refiere mejor. Dice, no, Jesús se pone en oración. Y dice, esto lo hago para que estas personas se den cuenta. Entonces, ustedes cuando conversan con alguna persona, dicen, yo estoy hablando, esta conversación que tengo, la voy a hacer oración. Entonces, claro, si la voy a hacer oración, no voy a hablar tonterías. No voy a ofender. No voy a maltratar. Y entonces mi lengua se me va a, entre comillas, a disciplinar. Y yo lo voy a notar. Eso significa, nunca va a haber ira. Puede haber explosiones de ira. Puede haber momentos en que pierdes la paciencia, etcétera, y reaccionas. Puede hacer, pides perdón, empiezas de nuevo. ¿De acuerdo? Yo les diría eso en general a ustedes, y no sé si Wilson
te ayuda o tienes algún comentario. No, padre, de verdad que me ha iluminado un poco cómo, digamos, dirigir mis acciones y siempre estar pendiente del Señor. Esos, entre comillas, olvidos, como usted bien dice, se pueden ofrecer el trabajo diario al Señor y eso de esa manera estar unido en oración con Él. Yo le agradezco. Gracias, Padre. Gracias a ti por la pregunta. Hay una cosa bonita que comentan, ¿no? Simplemente en relación a esto que mencionaba Wilson también. Las catedrales góticas, por ejemplo, esta, la de Notre Dame que incendiaron, los detalles que tienen esas esculturas, esos tallados que están a más de 300 metros de altura y del nivel del mar nadie los ve, del suelo nadie los ve. Esas personas cuando los hicieron, no lo hicieron para que lo vea la gente, lo hicieron para que lo vea el Señor, era para el Señor. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas para el Señor. Entonces muchas cosas la gente no las va a ver, la gente no las va a comprender, la gente incluso las puede rechazar, incluso la gente se puede molestar, nos puede agredir. Entonces nosotros aprendemos a identificarnos con el Señor. Todos nuestros actos se tienen que hacer oración. Eso significa que nosotros somos personas de oración. ¿Y cómo aprendemos? Como comunidad orante. Todos, poco a poco aprendemos. Entonces, no es una comunidad orante solamente porque ustedes se echan a rezar rosarios y vía crucis, sino porque esa comunión, esa identidad, ese deseo crece. Tiene que crecer y siempre es así. Entonces, eso los va a unir. Eso va a hacer que sean más, se amen más, que sean más comprensivos. Va a curar esas actitudes que todos tenemos por nuestras heridas del pecado. Bueno, no sé si es que Víctor ya está. ¿Problemas de audio, creo? ¿Me escuchan? Sí, correcto. Sí, te escuchamos, Víctor, sí. Ya, padre, siempre despierto con hambre de Dios y lo busco al Señor. Pero ahora que no hay la presencia en la Eucaristía, lo busco en mis pacientes, ¿no? A quienes le recomiendo el perdón, a quienes le hayan hecho mucho daño. Y la oración. Pero lo sigo buscando al Señor. ¿Hay otros medios para seguir encontrando al Señor? El Señor nos dice, ¿no? El Señor nos dice en el Evangelio según San Mateo que cuando nosotros nos encontramos con los enfermos, con los presos, con los que tienen hambre, con los desnudos, y los ayudamos, a Él se lo damos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, o sea, la presencia de Cristo es misteriosa, por antonomasia en la Eucaristía y luego en los sacramentos, pero también está presente misteriosamente en cada uno de nosotros. Entonces yo tengo que aprender a reconocerlo en mí, para eso hago la oración, y en la acción, para que mi acción sea oración, yo tengo que reconocerlo en los demás. A veces es más fácil cuando las cosas que se hacen son cosas del Señor, como el trabajo de Marta, por ejemplo, que estaba preparándole la comida para el Señor. Pero también tengo que aprender a reconocerlo en otras cosas que están en el mundo, pero que no tienen que ser del mundo, sino que tienen que ser para Dios. Entonces, cuando yo quiero que todo sea para Dios, entonces eso se hace oración. Y entonces haces bien cuando le dices eso a tus pacientes. Los ves como personas amadas por Dios, personas que tienen que reconciliarse con Dios
para que puedan reconciliarse con ellos mismos y reconciliarse con los demás. Y que sepan que no perdonar es una herida que nosotros nos hacemos, ¿no? Y claro, hay mucha necesidad emocional y afectiva. Yo ahora estoy notando eso, ¿no? Muchas personas están pidiendo confesión. Muchas personas después de meses de cuarentena, ¿ya? Pero yo como sacerdote y médico, yo diría, las confesiones que estoy por lo menos yo atendiendo, veo que una parte son pecados y otra parte es una especie de terapia, porque la gente está muy, muy dañada, consecuencia de todas las relaciones humanas en medio de esta cuarentena han creado en muchas personas heridas emocionales. Entonces mucha gente se confiesa queriendo consuelo, queriendo que lo escuches. A veces no te dicen pecados, quiere que los escuches. Y entonces, claro, después que los has escuchado, y claro, toma tiempo, pues porque la gente se explaya, ¿no? Entonces después tú tienes que casi con cucharita, poco a poco, que ellos descubran que hay pecados ahí. Entonces, claro, si nosotros tuviéramos una psicología, una psiquiatría, médicos, todas las personas que realizan servicio, que hicieran de su servicio oración, porque fueran personas de fe, mucho de ese agobio que está viviendo la gente se podría aliviar. Y claro, lo natural es que eso se alivie en la familia, pero las familias no están siendo escuela de oración. Y entonces, muchas veces la familia es el lugar donde se producen todas esas heridas y deberían de ser el lugar natural donde se curen. Pero es una muestra del daño que se ha hecho a la familia, ¿no? Entonces, nosotros todos tenemos que darnos cuenta que eso está pasando y cada quien ver cómo podemos ayudar. Y siempre la primera ayuda y la mejor ayuda es hacer oración. Porque a veces uno quiere rápidamente corregir a la gente. Y a veces la corrección requiere una preparación, porque si no la gente no la acepta. Y a veces la gente pide confesión para que le des la razón en algún conflicto con alguno de los miembros de la familia, etc. Quiere una especie de justificación. Y por eso te hacen la confesión y de pasadita te confiesan los pecados de su familiar, ¿no? Entonces te empiezan con los problemas, cada vez dicen, bueno, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mi hijo, es que mi hija son así, así, o mi hermano, entonces por eso es que yo reacciono así. Entonces, eso toma tiempo, pues. Entonces cuando la fila del confesionario es larga, entonces se hace difícil para el cura. Entonces, claro, uno dice, si es que las familias fueran de oración, esas cosas no serían menores, por lo menos. Siempre ha habido eso, sino que ahora está embalsado, pues, ¿no? Entonces, gente que vive 7 meses que no me confieso, entonces te sacan todas esas cosas. Bueno, no sé si es que, creo que, ¿quién más quería comentar? Creo que Pancho, ¿no? Sí, padre. Buenas noches. Buenas noches, Pancho. Padre, ya casi la mitad de la pregunta la respondió cuando le habló a Wilson. Sin embargo, insistiré, yo no soy muy de rosario, mi esposa sí es mucho de este tipo de oración, pero hace años ya, alguna vez me dijeron que hable con el Señor. Y yo tengo la costumbre de hablar en cualquier hora, en cualquier momento, cuando estoy manejando. Yo no sé si es oración, pero el ejemplo clásico es hoy día, por eso me he acordado para preguntarle, ¿no? Yo tenía que ir a hacer unos análisis difíciles, peligrosos, no sé qué va a pasar,
Entonces cuando bajo las escaleras del dormitorio para la casa, y siempre es la hora que vengo rezando, orando, ¿no? Temprano. Hoy día, como otras veces me ha pasado, yo le dije al Señor, hoy no te rezo nada, hoy tú te encargas de todo, lo solucionas todo, tú ves la casa, nuestras hijas, y yo, y también ves los análisis, y por favor, tú eres el único que puede terminar con esta pandemia, termínala por favor, y me estoy yendo porque estoy apurado. Ese es un estilo que alguna vez algún amigo me dijo, no, pero es irreverente. Eh, y para mi gusto es también orar. Y entonces ahí le agrego, hay mucha gente que dice que cantar es 2 veces orar. El que da una catequesis está también orando. El que da un taller a parejas también está orando. ¿Es así? A ver, vamos a ver. Primero de esto, de este estilo de trato coloquial con el Señor. Si es que ese estilo te ayuda a que tengas en tu corazón su presencia y sepas que Él está ahí, que no estás solo, que Él está al tanto, que te acompaña, que nunca te va a dejar, que nunca te ha dejado, que te ama infinitamente, es oración. ¿Ya? Es oración. Ahora, la catequesis, las cosas que se hacen, si lo hacemos para el Señor y con el Señor, también es oración, igual que las otras actividades laborales. ¿De acuerdo? Todo eso es así, y es cierto. Pero lo que yo te acotaría es, reza el rosario, ¿ya? No uses eso como pretexto de decir, allá, entonces como yo hago eso, entonces no rezo el rosario, que rece el rosario. Teresa se llama ella, ¿no? Sí, padre. Que rece Teresa, no. Igual para los que tienen esposa que se llama Teresa, ¿ya? Y acá veo algunos. Entonces, reza con Teresa. Reza con Teresa. Porque los esposos, esa oración, digamos, más personal es necesaria. Pero nosotros necesitamos, y especialmente los esposos y las familias necesitan iglesia, oración común, como iglesia doméstica. Entonces los esposos tienen que hacer oración juntos. Pero esa oración que tú le dices, Señor, que esto, que el otro, te encárgate, no la puedes hacer con ella, pues porque eso lo te haces en tu mente. Lo podrás decir en voz alta, ella te podrá acompañar, pero si haces oración con ella, y especialmente el rosario, es una oración segura. Porque el peligro de esa primera oración que mencionas es que sí, uno puede decir tonterías sin darse cuenta. Porque a veces no sabemos lo que decimos, ¿ya? Uno podría decir, yo te escucho, Dios, sí puede ser una oración de abandono, ¿no? Decir, Señor, tú te encargas. Pero le puedes poner el tonito, mira, tú te encargas, y si no te encargas, cuidado con lo que te va a pasar, ¿no? Eso nos puede pasar, porque no lo puede, es abandono, pero es abandono para que haga lo que yo quiero, no por lo que tú quieres. Hay que tener cuidado con esos peligros, ¿ya? Entonces, esa oración que dices está bien, pero además hay que hacer la otra oración. ¿Ya? Entonces, no, es que no me gusta, ¿qué importa? Si no te gusta, mejor. Es una ofrenda más agradable. ¿Ya? Por eso, no hagamos solamente lo que nos gusta, porque no, cuando hacemos lo que nos gusta somos como niños engreídos. ¿Qué quieres comer? Chocolate, gaseosa, dicen los niños. ¿Qué quieres hacer? Jugar. No. Entonces el Señor nos ha dejado ese tesoro, ¿ya? Y si tu esposa lo reza, es una maravilla, pues, porque lo van a hacer los dos y van a hacerlo con Cristo y con María. Entonces, esa familia, esa alianza va a estar fundada en roca, ¿ya? No pierdas ese tesoro. Te estás perdiendo una maravilla. Tal vez en una siguiente ocasión, no sé, Víctor, ya no lo veo, se ha ido, creo, a otra reunión de Zoom, podríamos hablar de Rosario, porque Rosario es una maravilla, no descubierta para muchos de nosotros. Pero bueno,
Yo no sé si es que hay algún comentario, si ustedes pueden abrir sus micrófonos. Gracias, Padre. Gracias a ti. Pero si no, ahí nomás quedaremos. ¿Qué dices, Héctor? ¿Algún comentario más? ¿Ya son qué hora? Ya son las 9:30 ya. ¿Se han ido cuántos? Uy, ya. Se están yendo. Padre, una consultita. ¿Quién? A ver, sí. Juancito. ¿Quién está hablando que no me doy cuenta? Yo, padre, Juan Ah, Pineda. ya. Juan, vamos Juan, te escucho. Padre, lo que usted menciona de la oración, yo al principio le tenía miedo al rosario, ¿no? Rezar junto con mi esposa, esquivaba, todas esas cosas, ¿no? Pero a raíz de esta de la pandemia y de lo que me está pasando en carne propia, el no tener un trabajo, me estoy aferrando al rosario y parece mentira de que poco a poco estoy entrando en ese gusto, ¿no? A veces yo carezco de conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios, mi esposa es más profunda en estas cosas, pero como le vuelvo a decir, me invoco al Espíritu Santo, no sé si también es bueno eso, ¿no? Invocar al Espíritu Santo Es y muy bien, decir, eso es perfecto. y le digo, Espíritu Santo, ayúdame para no titubear en lo que voy a leer. A veces Héctor me dice, te toca tal cosa, y yo a mi esposa le digo, Jenny, que ayúdame, no voy a poder, porque estoy así. Pero ahí donde a veces Jenny, ayer, por ejemplo, le tocó dirigir la oración, y justo le entró una llamada, entonces yo le digo, ahora, uy, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me saqué lo que tenía en el cuerpo y me puse en la pantalla y oré un misterio. Y antes dije, Espíritu Santo, ayúdame a pronunciar, a leer bien, porque no quiero titubear. Y eso es lo que estoy viviendo, Padre, en carne propia ahora, y me está comenzando a gustar el rosario. Como usted dice, no solamente son para las mujeres, sino que está para los hombres. Y vamos ahora con mi esposa Jenny, para que mi hija también vaya por el mismo camino, porque se me está queriendo ir por otro camino. Él adolece a raíz del problema que estamos pasando. Acá estamos metidos en la casa, y es lo que le quería comentar, Padre. Invocar más al Espíritu. Bendito sea Dios, siga adelante, Juan. Eso es lo que el Señor quiere. Ya está siendo dócil a lo que el Señor está actuando en tu familia, en ti. Y eso hay que perseverar. No te desanimes, sea lo que sea. Y recuerda siempre, cuando uno no es echarse discursos, ¿ya? Entonces, si lo decimos con el corazón, con cariño, movidos por el Espíritu Santo, no interesa la opinión de los demás. Oye, no me salió, me equivoqué, no vocalicé bien, eso no cuenta. Al Señor esas cosas no cuentan, eso cuenta para la tribuna, que la tribuna no sabe. Entonces tú no, eso tampoco, porque a veces uno como dice, se apoca por eso, ¿no? Entonces no hay que apocarse, no hay que temer miedo. Ya, yo no hago oración para que la gente me apruebe y digo, uy, qué bonito dice, que no, eso será para un cantante, para un artista de la farándula, para el Señor no, ya. Al Señor no le interesa si eres desafinado, si es que eres Pavarotti, sino si lo dices con el corazón, con sinceridad, con amor. Muy bien. Bien. Padre Meloni, háblenos del rosario en otra oportunidad, por favor. Sí. Tal vez yo por eso le decía cuando no estaba Héctor, si es que de repente en una siguiente ocasión podemos hablar un poco de Rosario. El otro día Héctor tuvo una iniciativa de pasar una película, que es la de Rosario. Y yo no sé si es que esa película todavía la guardaste en tu disco duro o no la guardaste. Sí, la tengo que guardar para poder porque desde acá, sí. yo creo que de repente la podríamos volver a pasar porque vale la pena. Sí. Y ahí aprovechamos de hablar de Rosario. Hay una película que se llama El poder en tus manos, que trata sobre testimonios sobre Rosario. Y de repente, en algún momento se podría pasar esa película y hablar sobre Rosario. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Gracias a usted, doctora. ¿Alguien más? No. Si no, quedamos ahí, ¿está bien? Correcto, sí. Solo comentar, este lunes me parece que hay Ultrella. No sé si hay alguien de la vocalía de... ¿Cuándo el lunes? ¿Qué cae el lunes? ¿19? 19. Sí, 19 y Ultrella. Sí. Este lunes hay Ultrella, por tanto no vamos a tener reunión. Entonces, la Ultrella empieza a las 7 con la Eucaristía, si no me equivoco. Y el miércoles tenemos igualito el Rosario. Los que
podemos reunirnos, todos están invitados a participar en el rosario del miércoles, y el viernes nos volveríamos a encontrar a través de la convocatoria de la vocalía de espiritualidad. Muy bien, entonces quedamos así. ¿Está bien, Isabel? ¿Dónde está Isabel, que no la veo? Creo que ya se retiró, me parece. Ya se retiró, que escuché una voz. ¿Quién era? ¿No era de ella? Me pareció era su voz. Ya. No. Bueno, Dios te salve María, llena eres de gracia. Bien, gracias. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el Bendito fruto de tu vientre, Jesús. Santa Santa María, Madre de Madre Dios, de Dios, ruega ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Y la espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ahí está.